Todo está en llamas, desde la iglesia hasta el metro. Las llamas, RJ, alcanzan los 60 metros de altura. Es increíble, no lo puedes creer aquí. Es una cálida y acogedora noche de julio y nada parece fuera de lo común en el pequeño pueblo de Lac-Mégantic, en Quebec, Canadá. Mientras la mayoría del pueblo duerme una hora después de la medianoche, el Musique Café en el centro todavía está lleno de actividad. Es uno de varios lugares donde los locales y turistas se reúnen para relajarse y compartir sus historias. Lac-Mégantic es el tipo de comunidad pequeña donde todos se conocen por su nombre. El murmullo en el bar es interrumpido de repente por el fuerte sonido de las ruedas de un tren chirriando. Los trenes de carga pasan diariamente por las vías en ambos sentidos, a solo unos metros del café. Sin embargo, la intensidad del sonido indica que algo anda mal con este tren. Luego, 5 locomotoras pasan a toda velocidad. Le sigue una composición de 72 vagones cisterna llenos de petróleo crudo, rechinando sobre las vías y chocando entre sí. Entonces, de repente, el suelo tiembla cuando una poderosa explosión y una ola de calor golpean la cafetería. Durante casi 130 años, el ferrocarril ha sido la conexión vital del pueblo con el resto del mundo. Sin embargo, esta noche solo trae muerte y devastación. Una hora antes de la medianoche del 5 de julio de 2013, un tren entró a la estación de carga en Nantes. La composición, que incluía 5 locomotoras, un vagón de protección, un vagón de control remoto y 72 vagones cisterna, tenía una longitud de 4.700 pies. Transportaba 2.160.000 galones de petróleo crudo desde Newtown, Dakota del Norte, hasta la refinería de Irving Oil en St. John, Nuevo Brunswick. A lo largo de su recorrido había 2 pueblos canadienses, Nantes y Lac-Mégantic. El tren era operado por un maquinista experimentado, Tom Harding. Una vez que llegó a la estación de Nantes, Harding estacionó el tren en la vía principal y lo dejó para que otro operador se hiciera cargo al día siguiente. Él era la única persona en el tren, pero siguió todo el procedimiento de estacionamiento. Después de aplicar el sistema de frenos de aire, activó los frenos de mano en las 5 locomotoras, un vagón de protección y el primer vagón. Luego realizó una prueba de frenos para verificar si los frenos de mano por sí solos eran suficientes para mantener el tren en su lugar. Además, Harding se comunicó con el Control de Tráfico Ferroviario de Estados Unidos para reportar una falla en el motor y humo saliendo de la locomotora principal. Solo me di cuenta cuando me detuve aquí que estaba echando demasiado humo. Primero negro durante 1 minuto más o menos, luego blanco por un rato y después volvía a negro otra vez. Hemos estado aquí, ya sabes, 30 minutos, el humo se disipó. Martín, ahorita está saliendo mucho humo de ahí. Todavía es el estacionamiento de Jorge y Carlos. Ahí están Marcos y el bloque blanco. Y espera un poco ahí, pero tal vez ella solo esté aquí otra hora y entonces tendrás uno ahora mismo. Bueno, eso es todo lo que hacemos, Tomás. Revisaremos en la mañana y veremos con qué está lidiando ella. La locomotora principal se dejó encendida para mantener la presión en el sistema de frenos de aire. Finalmente, Harding llamó al controlador local de tráfico ferroviario, Richard Labrie. Informó que el tren estaba asegurado y se fue al hotel local. Harding no se dio cuenta en ese momento de que el problema del motor era mucho más grave de lo que había imaginado. Algún tiempo después de que se fue, testigos reportaron que salían chispas del escape. No pasó mucho tiempo antes de que salieran llamas. A las 11:50 p.m., el Departamento de Bomberos de Nantes recibió una llamada de emergencia sobre una locomotora en llamas en la estación de carga. En cuestión de minutos, el equipo de bomberos llegó al lugar y comenzó a apagar el incendio. A las 11:59 p.m., Labrie llamó a Harding. Se incendió, sí. Ah, ¿en serio? Sí, bien. ¿Hay alguien allá arriba para encargarse de eso? Sí, bueno, el bombero estaba ahí. Sí. Y aparentemente ya está apagado ahora. Oh. Está bien. Y el fuego ya se acabó. Está extinguido. Está bien. Y eso es todo lo que sé al respecto. Necesito subir ahí, señor. No. Ya no Elvis que fue ahí para revisar si hay algún daño. Y me va a volver a llamar. Está bien, vuélveme a llamar, RJ. No, vete a la cama. A las 12:13, 2 empleados de mantenimiento de vías de Montreal, Maine and Atlantic Railway llegaron y tomaron el control del tren. Los empleados de MMA informaron a los bomberos que el tren estaba seguro y todos se retiraron del lugar. El incendio fue extinguido y se evitó un posible desastre, pero no por mucho tiempo. Para la 1 de la madrugada, cuando uno de los bomberos regresaba a casa,
se detuvo en el cruce de ferrocarril no muy lejos de la estación de carga de Nantes. Vio el mismo tren que había estado salvando del incendio unos minutos antes, pasando por el cruce a gran velocidad, sin luces delanteras ni sonido de bocina. Era como si hubiera pasado un tren fantasma. A 11 millas por la vía desde Nantes se encuentra el pequeño pueblo de Lac-Mégantic. Eran alrededor de la 1:15 de la madrugada cuando el tren se acercó, viajando a más de 60 millas por hora. El límite de velocidad del tren en el área urbana de Lac-Mégantic era de solo 10 millas por hora debido a una curva larga y pronunciada. Pasar por el pueblo a una velocidad 6 veces mayor que la permitida, sin duda resultaría en un descarrilamiento. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. La composición de 5 locomotoras y el vagón de control remoto sí pasó la curva, pero el vagón de protección no pudo soportar la fuerza y se descarriló. Arrastró los 72 vagones cisterna restantes llenos de petróleo crudo. El choque de los vagones descarrilados provocó entonces una serie de explosiones masivas que arrasaron el centro de Lac-Mégantic. El más cercano a la explosión era el Café Musi. Solo por pura suerte, algunos clientes sobrevivieron. La explosión destruyó todo en un radio de 1000 yardas. Enormes bolas de fuego naranjas iluminaron la noche, elevándose cientos de pies en el aire. Desafortunadamente, la explosión fue solo un preludio del desastre que se desarrollaría durante los siguientes 2 días. La mayoría de los vagones cisterna descarrilados se rompieron durante la colisión y comenzaron a derramar petróleo. Más de 1,5 millones de galones se incendiaron y se esparcieron por las calles de Lac-Mégantic. El incendio consumió todo hasta donde llegó el petróleo derramado. A la 1:47 am, el operador del tren Harding fue evacuado de su hotel en Lac-Mégantic y llamó a Richard Labrie, el controlador de tráfico de turno. Todo está en llamas, desde la iglesia hasta el supermercado Metro, desde el río hasta las vías del tren. Las llamas tienen 200 pies de altura. Es increíble, no lo puedes creer aquí. El desastre tomó por sorpresa a los residentes. En medio de escenas apocalípticas, salieron de sus casas, corriendo entre humo y llamas en las calles para salvar sus vidas. En agonía, la gente saltó desde los pisos de sus casas para evitar ser quemados vivos. La explosión activó una alarma general. Aproximadamente 150 bomberos fueron enviados al lugar. Sin embargo, les tomó casi un día entero llegar al centro del incendio, los tanques descarrilados de los que aún seguía filtrándose el petróleo en torrentes. En un momento se trajo una espuma especial ignífuga de la refinería de petróleo cercana para ayudar a los bomberos a extinguirlo. Finalmente lo lograron en las últimas horas del domingo 7 de julio. El personal del hospital entró en modo de alerta cuando sonó la alarma, esperando muchos heridos. Sin embargo, durante los 2 días del incendio, solo un residente acudió para tratar sus quemaduras de segundo grado. El desastre prácticamente no dejó heridos. Las personas o escaparon del incendio o murieron quemadas vivas. Al final, 47 personas murieron a causa de la explosión y el incendio. Sus cuerpos quedaron tan calcinados que no pudieron ser reconocidos, así que los forenses tuvieron que usar muestras de ADN para identificarlo. 5 cuerpos nunca fueron encontrados y se asumió que fueron vaporizados por la explosión. Casi la mitad del centro de Lac-Mégantic fue destruido, mientras que las casas restantes tuvieron que ser demolidas debido a la contaminación por petróleo. El desastre dejó a 1000 personas sin hogar, mientras que otras 1000 tuvieron que abandonar sus casas debido a los gases tóxicos. También tuvo un impacto a largo plazo en el medio ambiente y en la vida de los residentes debido a los 26,000 galones de petróleo que se filtraron en el río Chaudière y en el lago cercano. En un instante, un tranquilo y pintoresco pueblo se convirtió en un infierno. En medio de todo, Tom Harding no sabía que fue su tren el que causó el desastre. ¿Es el tren que se descarriló? No, tenía a todos los policías aquí a mi alrededor porque saben que trabajo para el ferrocarril. Tenemos un montón de trenes en May. Está bien. Pasó 1 hora más hasta que Labrie descubrió la terrible verdad. Un despachador de taxis local le informó que el tren de Harding efectivamente descarriló y explotó. Labrie no podía creer lo que estaba escuchando. Probablemente las locomotoras bajaron y cuando llegó al centro de la ciudad se detuvo. ¿Hablas en serio? Sí. ¿Es el tren que se descarriló? El tren que se descarriló. Oh, no. Mi chofer lo vio pasar. El tren bajó y llegó al centro de la ciudad. Al centro de la ciudad.
Te lo digo, todo el centro de la ciudad, no es solo el centro, se extiende por todos lados, arde, explota. Lebry luego le informó a Harding que fue su tren el que se soltó y prendió fuego al pueblo. Harding estaba impactado. Juraría que todo estaba en orden cuando lo dejó. ¿Es tu tren el que se fue cuesta abajo? No. Sí. Señor, no, Richard. Sí, señor. Santo. Sí, señor, eso es lo que tengo. Se confirmó a las 2:30. A las 2:30 que el tren de combustible se vino cuesta abajo hasta aquí. Oh, Tabarnak. ¿Y estaba seguro de Riyadh? Cuando me fui, sí. ¿Estaba asegurado? Eso es lo que recibí como noticia. ¿Y cuándo recibiste la noticia? Hace solo unos minutos. 2:25 para ser exactos. ¿Cómo diablos pasó eso? No lo sé. ¿Cuántos frenos pusiste? Las unidades, el DB y el primer vagón, 7 frenos. Para entender cómo llegamos a esto, tenemos que ver con más detalle qué más sucedió durante la noche del 5 de julio. Como estaba programado, el tren cisterna operado por el Montreal, Main and Atlantic Railway, llegó a la estación de carga de Nantes. Harding estacionó y aseguró el tren activando el sistema de frenos de aire que bloqueó todas las ruedas. Como medida de precaución, también aplicó los frenos de mano en las 5 locomotoras, además de 2 vagones, en caso de que fallara el sistema de frenos de aire. Sin embargo, como el tren quedó en una pendiente, se suponía que debía aplicar los frenos de mano en al menos el doble de vagones tanque. Probablemente no lo hizo porque era la única persona de turno, y aplicar un solo freno era un procedimiento de 3 minutos que requería mucha fuerza. Después, Harding realizó una prueba de frenos obligatoria para asegurarse de que el tren se mantuviera solo con los frenos de mano. Desafortunadamente, accidentalmente dejó puestos los frenos de aire durante la prueba, lo que lo llevó a creer que los frenos de mano sostendrían el tren. En cualquier caso, Harding dejó la locomotora de cabeza encendido para mantener la presión en el sistema de frenos de aire. Con los frenos de aire aplicados no había posibilidad de que el tren se moviera, y sin embargo, de alguna manera lo hizo. 8 meses antes del accidente, la locomotora había sido enviada a un taller de reparaciones debido a una falla en el motor. Para ahorrar tiempo, los gerentes de MMA decidieron reparar el motor con una pieza de resistencia y durabilidad insuficientes. Transportar petróleo era lucrativo. No querían permitirse tener una locomotora inactiva. El día del desastre, la pieza de baja calidad falló, permitiendo que el aceite se filtrara al cuerpo del turbocompresor. Como el motor se dejó encendido, el aceite siguió acumulándose, y una vez que se sobrecalentó, prendió fuego a todo el motor. Sin embargo, los bomberos reaccionaron rápidamente y evitaron que el fuego se propagara. Sin embargo, para apagarlo, tuvieron que apagar el motor. Al apagar el motor, cortaron el suministro de aire del sistema de frenos neumáticos. Desafortunadamente, los empleados de mantenimiento de vías de MMA enviados al lugar no eran operadores de tren y no sabían las consecuencias de dejar el motor de la locomotora apagado. Si el operador Harding hubiera estado presente, seguramente habría vuelto a encender el motor, pero su colega le aseguró que no tendría que hacer el viaje. Después de que se extinguió el incendio, los bomberos y los empleados de MMA se retiraron del lugar, convencidos de que todo estaba en perfecto orden. En realidad, una tragedia estaba a punto de ocurrir. Sin el motor en marcha, el sistema de frenos de aire fue perdiendo presión gradualmente. Como resultado, el tren quedó en vías inclinadas solo con los frenos de mano puestos. Un procedimiento estándar en la mayoría de los sistemas ferroviarios era estacionar el tren en vías laterales equipadas con topes de seguridad, pero las directrices de la MMA permitían estacionar en la vía principal. Así que, sin frenos suficientes, el tren que transportaba más de 2 millones de galones de petróleo comenzó a moverse cuesta abajo por las vías. Para empeorar las cosas, las vías de Nantes a Lac-Mégantic descendían 4 pies cada 100 yardas. Para cuando llegó a la curva en Lac-Mégantic, el tren de 10.287 toneladas métricas ya había acelerado lo suficiente como para descarrilarse. Sin duda, el desastre ferroviario de Lac-Mégantic fue resultado de sistemas de gestión deficientes y regulaciones inadecuadas. Esas fueron las conclusiones a las que llegó la Junta Federal de Seguridad en el Transporte en su informe del accidente de 181 páginas. La mayor parte de la culpa se le atribuyó al ferrocarril Montreal, Maine y Atlántico por no operar el tren de manera segura y al transporte. Canadá, la institución federal responsable de las políticas de transporte, por no hacer cumplir sus propios requisitos de seguridad en MMA.
Sin embargo, la MMA por su parte culpó a su propia gente. Tom Harding, encargado de operar el tren la noche del accidente, y Richard Labrie y Jean Dematra, el controlador de tráfico ferroviario y el gerente de operaciones del tren. Los tres fueron arrestados en 2014 y acusados de un cargo de negligencia criminal por causar la muerte de 47 personas. Harding fue acusado de no aplicar suficientes frenos de mano y de estacionar la composición del tren en una pendiente. Labrie fue responsabilizado por una inspección inadecuada del tren después de que se incendiara, mientras que Dematra fue acusado de no asegurar correctamente el tren. Durante el juicio de un mes, la defensa basó su caso en afirmar que los acusados no tenían la capacitación adecuada en seguridad y que todo lo que hicieron la noche de la tragedia se hizo de acuerdo con los reglamentos de la empresa. Los tres sirvieron como chivos expiatorios, mientras que la verdadera culpa recaía en quienes operaban los ferrocarriles con menos dinero para obtener más ganancias. Los residentes de Lac-Mégantic sentían lo mismo acerca de la situación. Expresaron gran simpatía hacia los acusados y creían que los directivos del ferrocarril deberían haber estado en el banquillo en su lugar. Durante años le suplicaron a la MMA que moviera las vías y el transporte de carga peligrosa más lejos del pueblo. Sin embargo, la empresa ferroviaria consideró que el proyecto era demasiado caro. Finalmente, los tres acusados fueron absueltos de los cargos, para alegría de sus compañeros de trabajo y de los residentes de Lac-Mégantic. Pero para su decepción, la MMI y Canadian Pacific Railway, como contratista principal, salieron impunes. En agosto de 2013, la empresa solicitó protección por bancarrota, tanto en Canadá como en Estados Unidos, ya que no contaba con los activos ni el seguro para compensar a las víctimas del desastre. Otras empresas demandadas en demandas colectivas acordaron aportar dinero a un fondo de compensación para las víctimas a cambio de ser retiradas del caso. Finalmente pagaron $450 millones estadounidenses a las víctimas y otros acreedores. Las autoridades federales de Canadá y Estados Unidos respondieron al desastre anunciando una serie de medidas de seguridad, incluyendo nuevos estándares de seguridad para los vagones, límites de velocidad en áreas urbanas y la exigencia de sistemas de frenos electrónicos. Aunque después de más de una década las empresas ferroviarias siguen negándose a implementar los estándares que chocan con sus intereses económicos. Mientras tanto, Lac-Mégantic fue reconstruido. La gente regresó a sus hogares y los negocios reabrieron. El centro cambió de aspecto, pero aún les recuerda a sus habitantes el día en que sus vidas tranquilas y pacíficas fueron interrumpidas. Mira este episodio a continuación si te pareció interesante este video. Por favor, dale like y deja un comentario si quieres apoyar el canal.